Buenos días, tengan todos ustedes. Estamos otra vez aquí de vuelta para continuar con las pláticas y las charlas. Y pues siempre es importante hablar sobre la historia, ¿no? Entonces, hoy vamos a tocar el tema del olvido de la historia, ¿no? Entonces, ese va a ser el tema de hoy. Y pues inicia el maestro Gulevaldo. Sí, muy buenos días o buenas tardes tengan todos ustedes. Como siempre, muchas gracias por venir, por llegar y compartir con nosotros todos estos comentarios a través de esta señal audiovisual de YouTube. Y bueno, pues sí, es muy importante un tema como es el de la historia de México. Se dice o es sabido que si hay algo que más apasione a los mexicanos, es la historia de México. Tan es así que hay a veces eh, desencuentros entre distintas corrientes historiográficas o distintas versiones de carácter popular, de carácter académico, elitista, oficial, y bueno, de aquellos que se inscriben, digamos, en una historia de colonial, tratando de configurar una estructura de pensamiento crítico denominado hace algunas décadas como estudio decolonial de la historia, o sea, arrebatarle a la colonización psicológica, mental, que muchas veces se transminan en los textos interpretativos, tanto de historiadores, antropólogos, arqueólogos, etnógrafos e infinidad de estudiosos que están involucrados pues de manera cotidiana con el tema de la historia. Y si como dice Pepe, podemos hablar, eh, abordar el tema del olvido de la historia, pues sí, porque muchas veces se nos olvida, más que nada, el cómo analizar de manera permanente, de manera responsable, desde luego sin poder evitar las controversias o las polémicas públicas o privadas que hay entre, repito, entre historiadores y sus obras en la materia. Sin embargo, hay que aceptar y reconocer que muchos de los procesos históricos, algunos están llenos de vacíos, digamos, epistemológicos que permitan ver la historia, como decía Marx, como un proceso de relaciones humanas, como un proceso de relaciones productivas, porque eso es lo que hace al hombre históricamente concreto. Y esa es una aportación del pensador alemán que escribió muchos textos sobre la importancia que tiene pues el estudio crítico, analítico de la historia, sobre todo a partir del capitalismo. Y entonces en México pues no deja de permear a veces una indiferencia ciudadana que no recuerda esa máxima que dice que no aprender de las lecciones de la historia es volver a repetirla. Y insisto en Marx, que decía que también a veces la historia pues termina por verse como una farsa o como una comedia creada desde luego por la clase dominante que es la burguesía. Entonces queremos comentar hoy pues no tanto es esa indiferencia o falta de compromiso, sino porque básicamente esos vacíos están creados a veces adrede, ideológica y políticamente. ¿Para qué? Precisamente para que los pueblos no pongan en práctica su grandiosa historia y pongan en juego su memoria de manera escrupulosa en torno a los fenómenos que marcan la vida humana a nivel nacional y a nivel universal. Y desde luego local, como ocurre también en Tlaxcala. Así que, Pepe, pues te dejo la Sí, voz. gracias. A mí me surgió una interrogación de si existen muchas instituciones responsables de registrar la historia, ¿no? Instituciones, no sé, gubernamentales o instituciones educativas, ¿no?
Estoy pensando, por ejemplo, en el Colegio de Historia de México u otras instituciones de alto nivel en donde sean responsables de registrar la historia, o si escribir la historia es de una forma deliberada, ¿no? Que cualquier historiador puede escribir historia, aun no perteneciendo a una institución histórica, pero sí con la libertad de escribir la historia, ¿no? O sea, esa es un poco una duda que tengo. Si hay quienes se dedican y reciben un pago por parte de instituciones para que registren la historia, o sea, historiadores libres, deliberados, que puedan en cualquier momento estar escribiendo historia. Sí, pues como tú mencionas en esa dimensión, eh, puedo comentar que incluso existe la historia privada, no nada más la pública, la oficial, la institucional. Y es un buen ejemplo el que citas, y lo digo con mucho respeto para todos sus historiadores, escritores, intelectuales, incluso filólogos que existen en el Colegio Nacional, en el Colegio de México, en la misma UNAM. O sea, son gente muy preparada, muy documentada, con doctorados, con maestrías y bueno, son conferencistas de mucho prestigio, tanto en México como fuera de México. Pero hablando, por ejemplo, del enfoque o de la posesión, de la apropiación de los textos históricos, dicho de esta manera, pues por ejemplo la Fundación Carso, que es propiedad del hombre más rico de México, que es Carlos Slim, él patrocina mucho, pues digamos, este tipo de presentaciones públicas en la Ciudad de México, donde tiene y guarda todos los archivos, todos los libros antiguos y muchos textos documentales sobre la historia de México. Dices, bueno, ¿por qué un señor burgués, rico, multimillonario, eh, es propietario de la historia? Por otro lado, recuerdo que alguna vez mi querido amigo inolvidable maestro José Emilio Pacheco me decía que si yo quería estudiar la historia de México algún día, digo con toda la propiedad del caso, encontraría los libros originales en una gran abundancia, un monopolio admirable de los libros de historia antigua que se hallaban en la biblioteca de Austin, Texas, donde muchas veces José Emilio fue a investigar, pues para escribir sus famosas columnas de inventario sobre la historia y personajes y acontecimientos de México. O sea, es una institución extranjera, es una institución, el caso de la Universidad de Texas, en Austin, que tiene también bajo su resguardo, y qué bueno, ¿verdad? Tiene bajo su resguardo, muy cuidadoso, muy profesional, porque hay que cuidar mucho estos materiales, pero están, me decía José Emilio, con pues cierta tristeza, cierto lamento, que los mejores libros de la historia escrita sobre México desde hace 500 años aproximadamente estaban en Austin, Texas. Me dice, están las fuentes originales. Si algún día intentas, me aconsejaba escribir un libro de historia, pues vete a Austin, Texas, cosa que pues nunca pude ni podré hacer por la carencia de recursos económicos personales. Pero eso da una idea general de dónde se mueven los patrimonios, los archivos, aparte de lo que tienen otras instituciones, por ejemplo, la escuela y la librería de la Escuela Nacional de Antropología Nacional, que pertenece a la Secretaría de Cultura, y obviamente también los archivos de los cuales dispone el Instituto Nacional de Antropología e Historia. O sea, fuentes, vamos a encontrar referentes múltiples por todo México, incluso en el extranjero, no nada más como decía José Emilio, porque por ejemplo, hasta hoy creo que uno de los mejores estudios que se han escrito sobre la Malinche, pues fue escrito por una norteamericana, una historiadora de apellida Townsend, ¿verdad? Creo que también de la Universidad de Texas o de California, que escribió un libro muy documentado, muy completo, y bueno, incluso aplica una óptica feminista,
defendiendo y proyectando la valentía, no nada más la capacidad intelectual como traductora de la Malinche, sino su participación dentro del proceso de la conquista, que fue estratégico y que fue un papel muy predominante al lado de los conquistadores españoles y los conquistadores indígenas, de tal modo que, bueno, ahí vemos una Malinche que no habíamos visto más que a través del doctor Luis Barjau, un historiador tabasqueño que escribió también una espléndida historia sobre la Malinche. Él es originario, digo, del estado de Tabasco, y él escribió también La Malinche y sus hijos. Y bueno, hizo una antología, también Margot Glantz, sobre la Malinche. Entonces son de los estudios más fundamentales, capitales, que podemos consultar. Bueno, además de infinidad de historiadoras y historiadores. Pero estos libros son capitales para entender la personalidad tan brillante, tan impresionante de la Malinche. Claro, maestro, yo estaba pensando cuál es la historia documentada de primera mano, o sea, o de primer nivel, o me refiero a la historia documentada, como podremos decir, base, ¿no? Yo estaba pensando que los periodistas o los reporteros, los articulistas, los que escriben crónica moderna, o los cronistas modernos, son los que escriben historia como de primera mano, ¿no? O sea, historia documentada, ya sea en los periódicos o revistas. Esa es en un primer momento una historia inmediata, ¿no? O sea, una historia presente, ¿no? Sí. Que ya está escrita, ¿no? Por los mismos diarios, por las mismas revistas, ¿no? Sí, esa se llama, o alguien la ha caracterizado como historia presentánea, la historia del presente, que es muy importante recuperarla, reescribirla, o más bien escribirla, ¿verdad? A modo de que el lector actual pues puede irse empapando, aunque muchas veces la mayoría de estos estudios son más superficiales. Esto no habla en menoscabo de su empresa personal, de pues quizá vocación periodística informativa. No quiero invocar esa palabra de que no valen la pena. No, por el contrario, pues son un testimonio invaluable de lo que está pasando actualmente en el presente. Pero ahora también comprenderás y comprenderemos todos que ahorita la principal historia, la mayoría de libros y textos que están surgiendo en México son las de que podríamos llamar de historiadores del narcotráfico. Son los que están publicando más libros, más investigaciones, pues sobre el asunto de la corrupción política en México. Ellos son los que se están abocando más a hacer la historia, porque lamentablemente y trágicamente para México están sucediendo estos fenómenos trágicos provocados por las organizaciones criminales, que ya no se les debe de llamar carteles porque no son eso, son estructuras globales de organización de venta de drogas, de extorsión, de secuestro de adolescentes, de captura pues, también de jóvenes que son cooptados para trabajar para ellos. Ahorita es lo que está abundando más, o sea, una historia necrológica del país, y que también, por ejemplo, grandes expertos como Claudio Lovnis, un historiador marxista ecuatoriano, pues ha escrito ya la historia del culto a la muerte que practican de manera siniestra, sanguinaria, los miembros de los cárteles de las drogas en México. Así que, como sea que fuere, las investigaciones históricas, el interés se está enfocando a esa parte colateral, no marginal, sino colateral de la historia presente de México, sin dejar por ello de aparecer los libros que todos vamos conociendo a través de las redes, de la publicidad, y pues que vamos adquiriendo, que vamos comprando y que vamos leyendo, ¿no? Pero ahorita creo que es lo que está predominando más
irónicamente, para la memoria mexicana o en la memoria mexicana, Pepe. Sí, maestro. Maestro, también quería preguntar otra cosa, que si la historia documentada, todos los libros que hay sobre historia, por ejemplo, en el caso de México, esos libros pueden ser motivo de que la historia presente se mueva para otro lugar. O sea, la pregunta es que si la historia documentada puede ocasionar que la historia viva se dirija por otros caminos, o son los propios hechos históricos de la sociedad que hacen que la historia se dirija por otros senderos. ¿O tiene mucho peso la historia documentada, maestro? Sí, desde luego que sí, ¿no? La que existe en nuestros archivos, en nuestras bibliotecas y hemerotecas en el país y fuera del país, pues existen todas estas fuentes. Pero aquí hay que citar un punto crítico que está relacionado, por ejemplo, con la historia oficial. La historia que hace el Estado mexicano a través de sus propios ideólogos, de sus propios historiadores y cronistas, Pepe. O sea, actualmente la producción historiográfica del Estado mexicano pues está muy envenenada, muy cargada de pues de ideología, incluso una carga ideológica que ha arrancado desde los textos gratuitos de enseñanza escolar en las primarias. Aunado a que los historiadores al servicio del poder del sistema en México crean sus propias versiones. Y bueno, muchas veces lo hacen con dos objetivos. Con el propósito de engrandecer el régimen presente, como lo han hecho todos los presidentes en México, ¿verdad? De engrandecer la historia contemporánea y decir que ellos son los grandes promotores de la historia, por ejemplo, de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas. Lo cual para mí es totalmente falso, porque parten de una óptica interesada, de una óptica que no por ser documentada deja de ser manipulada a modo de controlar, en este caso, el paradigma del inconsciente colectivo. Así que hay que tener mucho cuidado cuando uno lee en un periódico o lee un libro de algún intelectual orgánico del sistema dedicado a escribir o a reescribir la historia de México, porque está cargada su versión, digamos, de dardos envenenados. Entonces, es precisamente a donde hay que abocarse como historiador, pero como historiador crítico, independiente, autónomo, como sí hay en México y en América Latina. Sí los hay, pero no son precisamente los que la propaganda oficial deja pasar, deja de comentar. Y ahorita, después de cederte nuevamente la palabra, tendríamos que hablar de la historia que se está haciendo actualmente de manera muy lamentable, muy patética y perversa desde España sobre la historia de México. Eso también cuenta mucho, porque muchos, gente ignorante o desinformada en sí, se inclina mucho por ese tipo de historiadores, que son de ultraderecha, que son muy conservadores y que son muy reaccionarios. Entonces, ante ellos hay que estar siempre alerta a modo de no ser sorprendido por sus versiones triunfalistas sobre el imperio depredador español. Sí, maestro. Sí, maestro. También lo que sucede ahora con las redes sociales, el internet, que también existen muchos periódicos digitales en esas redes sociales que escriben de una forma fragmentaria o de una forma muy como notas muy pequeñas. Entonces, en ese sentido, pienso que el periodismo está siendo muy minimizado. O sea, lo están haciendo un casi, bueno, en el caso de las redes sociales, de los periódicos
muchos periódicos que hay en las redes sociales están haciendo como un tipo de periódicos como incompletos, ¿no? Yo podría decir eso. Sí, por esa propia libertad que hay de que cualquier persona pueda escribir en las redes sociales. Entonces, eso es lo que sucede, ¿no? Sí, pues valga la redundancia, fíjate que lo que citas es de verdad, es clave en esta plática de hoy, porque sin temor a equivocarme ya podemos hablar de historiadores influencers o influencers historiadores, o Eh, sea, que están en las redes sociales, todas las plataformas de control propagandístico y que están en esta red de YouTube, ¿no? Que pues nos ha abierto sus puertas a nosotros que somos comentaristas independientes y autónomos, rebeldes sin causa, ¿verdad? O con causa a veces. Pero sí, ya hay esta generación de influencers eh, y que están patrocinados tanto en México por el partido Morena, por el gobierno actual, y que también están patrocinados desde España, que cuenta con la disposición de enormes recursos millonarios dentro de las universidades españolas, especialmente la Complutense, desde Salamanca, una serie de universidades que se han concentrado pues en escribir sobre su famosa y temida por ellos leyenda negra, ¿no? Donde han salido desprestigiados desde hace casi 300 años eh, por culpa o por responsabilidad del imperio inglés que los empezó a atacar y a desprestigiar desde el punto de vista propagandístico en toda Europa y el resto del mundo. Incluso esta leyenda negra se le atribuye como una de las causas que motivó la caída del imperio español en Iberoamérica o en América Latina. Entonces ellos cuentan con todos los recursos. Hay un historiador muy fanatizado, muy estridente y escandaloso y además muy ofensivo contra México, que es Marcelo Grullo. Y el otro, para desgracia nuestra, pues es un, no que se dice mexicano, pero que más bien parece español monárquico, ¿verdad? Que es este señor José Juan Zunzunegui, que da su versión clasista, racista de la historia, siempre a favor de España. Por cierto, que este historiador es egresado, creo que de la UNAM o de la Universidad de Anáhuac, muy conservador, muy reaccionario, ¿verdad? Y muy documentado en materia histórica, que va a venir este 15 de agosto a Tlaxcala, pues a darnos su versión sobre la historia. Yo realmente no le creería nada. Está tachado por los historiadores profesionales muy respetables como un charlatán, como un payaso de las redes sociales que habla de historia, que habla mexicana, que de la conquista especialmente, que habla de historia universal, ¿no? Pero realmente el señor sujeto de crédito en cuanto a su manejo histriónica de la historia, pues no es confiable. Así que ese es el problema, ese es el gran hoyo, el gran vacío en que se encuentra a veces la historia, donde está pues abandonada o cuando sale a la superficie viene maquillada, Pepe. Viene como un producto Oxxo o como una hamburguesa, ¿verdad? Ahí viene envuelta la historia. Y es lo que las clases superiores, que son las clases dominantes, nos dan a conocer su propia versión de la historia. Pero no la historia que se hace en los pueblos indígenas latinoamericanos. Esa es otra historia. La de resistencia, la de lucha que llevan a cabo hasta hoy, desde hace 500 años. La historia colonizadora del imperio español, francés, inglés, norteamericano, holandés, el que tú quieras. Esa ha sido la historia que nos han dado a nivel universal todos estos imperios, a todos aquellos que hemos estado sometidos económicamente, políticamente, ideológicamente, culturalmente, religiosamente, por todos estos
gobiernos depredadores de carácter global. Estaba pensando que en un mundo globalizado también la historia también adquiere otras formas, porque la historia no solamente es lo que leemos en los libros o lo que vemos en las redes sociales o en el internet, o sea, en los documentales, o sea, sino ahora con la globalización pareciera que hay una historia común, ¿no? De todos como planeta, ¿no? ¿Cuál es esa historia común? La que más predomina, por ejemplo, en los medios de comunicación, ¿no? Que los medios de comunicación atrapan las conciencias, yo pienso. Que entonces es difícil atender a la historia local, es difícil atender a la historia local porque estamos inmersos en la historia global, ¿no? O sea, ahí como uno se tiene que deshacer un poco, quitarse esos lazos globales del mundo global para poder atender la historia local, porque se requiere mucha concentración nomás. Sí, afortunadamente tu espíritu inquisitivo, Pepe, trae a mi memoria y a colación, digamos, por ejemplo, la historia que ahora ha ordenado Donald Trump desde la Casa Blanca, desde el Imperio, que se escriba sobre Estados Unidos. Es una historia reduccionista que quiere hacer valer esa historia que ellos tienen en el continente norteamericano de 250 años. Y para ello ya ha girado no tan solo instrucciones muy concretas, sino partidas presupuestales enormes para que tanto sus historiadores, como sus antropólogos, como sus arqueólogos, lingüistas incluso, reduzcan, concentren la visión de la historia del mundo global a la única, unipersonal, unilateral visión del imperio norteamericano. O sea, es una disputa siempre que ha venido haciendo el imperio en todo el mundo. Por eso es que, bueno, quienes luchan en contra, digamos, de estas medidas de invasión ideológica en el resto del mundo, pues se oponen, como son los chinos, como son los rusos, que también saben que cuentan con una gran historia, pero también cuentan con sus propios centros de investigación histórica. O sea, a ese grado global llega la disputa por un solo sentido único, que es el que quiere hacer, desapareciendo incluso, en este anuncio que hizo Trump, el inglés elegante, original, de la gran retórica literaria de un William Shakespeare, de un Samuel Johnson, porque la Academia Inglesa tiene su propia historia y de ahí parte el inglés norteamericano. Sin embargo, en contra de esa historia, de esa lengua, que es una historia poética grandiosa, pues imagínate, está personificada por William Shakespeare a nivel universal, él la quiere reducir a un solo diccionario, que es el que está vigente en Estados Unidos, que es el llamado Merriam Diccionario Language de los Estados Unidos. O sea, si Inglaterra tiene un diccionario, una gramática inglesa pues enorme, muy rica, él ya no quiere esa historia. Quiere que nada más predomine pues una lengua global, una lengua comercial, una lengua que solo sirva precisamente a la visión de los vencedores del país más poderoso de la Tierra, que es los Estados Unidos. Fíjate hasta dónde llegan los intentos por controlar la memoria histórica, el pasado histórico. Entonces él dice, la historia universal, la narrativa patética del mundo va a ser lo que diga el inglés de Estados Unidos. Las demás historias y lenguas me importan un comino. Ahí está el problema.
del desinterés y la desinformación y la indiferencia a veces de nuestros pueblos, de nuestros niños, jóvenes o maestros, ¿verdad? Que no han captado o no han todavía prestado atención a estos tipos de mensajes, nada subliminales, nada inocentes, ingenuos. No, son una palanca destructiva para ir reduciendo, eliminando las lenguas originarias, como hicieron los españoles hace 500 años con las lenguas originarias indígenas. Es el mismo propósito, Pepe, el mismo empeño clasista, racista, por borrar nuestra lengua. Si borran las lenguas, borrará nuestra memoria. Ahí está el punto toral de estos comentarios. Maestro, pues vamos a concluir el tema. No sé si quiera usted agregar otra cosa. Pues nada más que tengan mucho cuidado, porque además incluso fíjense que la conferencia de este señor Zunzunegui, que por cierto en lugar de Zunzunegui le han puesto en México Sonsonegui, de sonso, de tonto, tengan mucho cuidado, porque es una versión traslapada, engañosa, torcida de la historia de México. Yo sé e intuyo, y no creo equivocarme, como siempre lo hago, ¿verdad?, de que él va a dar una versión muy elocuente, muy victoriosa de Tlaxcala. Porque bueno, no puede evitar el hecho histórico significativo que Tlaxcala fue uno de los pueblos indígenas victoriosos, triunfantes, que ayudó a los soldados españoles, a Hernán Cortés, a destruir el imperio azteca. Entonces él habla, ya lo ha difundido, habla maravillas de Tlaxcala. Sí, pero mientras nos sustrae ciertos hechos que tiene la historia de Tlaxcala, por eso les advierto, cuidado. Y también, pues, está pagado seguramente por alguna institución universitaria de España. Si no ha hecho viajes allá, ya ha ido a dar sus muy escandalosas conferencias y le han aplaudido y le han comprado sus libros y todo. Ha sido un personaje exitoso, pero repito, nada que ver Zunzunegui o Sonsonegui, como le llaman popularmente, ¿verdad? Nada que ver con la historia real, verídica de México y de sus pueblos originarios indígenas. Así que tengan mucho cuidado, porque además creo que hay pago VIP por ciertas partes más cercanas a él y otras. O sea, hay gradas, hay graderío, va a haber sillas, todas vendidas. Creo que el boleto más caro está entre 500 y 600 pesos. Yo no pagaría ni la galería, que está no sé en cuánto, creo que 60 pesos, no los pagaría yo por ir a oír a Sonsonegui. Esa es la advertencia, con todo respeto y prudencia, que hago a todos los tlaxcaltecas. Bueno, gracias por su atención y nos vemos en la próxima.